Hola, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a empezar con un fragmento del primer capítulo de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Ese capítulo se llama Los pensamientos son cosas. El primer fragmento es El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Edison. Desde luego los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años Edwin Barnes descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensen y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que era preciso, quería trabajar con Edison, no para él. Observe con qué detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. Primero, no conocía a Edison y segundo, no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde: estaba de pie ante mí con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido tras años de experiencia que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en el despacho, ya que ello estaba definidamente en su contra. Recordemos que había aparecido como un vagabundo. Lo importante era lo que él pensaba y su forma, su emoción con la que él expresó lo que iba a hacer en ese momento. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primer encuentro. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses en apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo de Barnes, que tenía en mente como su propósito inicial y preciso, asociarse con Edison, mas no trabajar para él. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison, además estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. Él no tenía un diálogo interno con él. Por ejemplo, él no se decía a sí mismo: vaya, no hay manera, supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo de vendedor, o me quedaré en la idea de trabajar para él. En vez de eso decía: he venido aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada? Quizás el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia de mantenerse firme en su único deseo estaba destinado a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de las que Barnes había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma de infortunio o de frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acaba
de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato, no confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad que había surgido discretamente, oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo la oportunidad. Vendió la máquina. En realidad lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante, que demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueron 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad cualquiera que sea se torna insignificante cuando se le compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación o principios conocidos. Barnes literalmente se pensó en asociación con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con qué empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Ese es el primer fragmento de Piense y hágase rico. Acá vemos muchas cosas importantes que nosotros como seres humanos a veces dejamos en el limbo o como que nos da esa crisis existencial y queda ahí y no tomamos una acción. En la cadena de manifestación, en los pasos de la manifestación, lo último que se hace es tomar acción. Es ese 20% del 100% de la manifestación. Lo primero que hay que hacer es tener un deseo, ¿cierto? Sentir esa emoción, conectar con esa emoción, sentirlo propio, sentirlo ya hecho realidad, sin importar el externo, ¿cierto? En el mundo se divide en el inconsciente colectivo, que es todo lo que está sucediendo, todo lo que piensa la sociedad, con el inconsciente del ser humano. Nosotros tenemos un inconsciente que es el que ha guardado por mucho tiempo diferentes emociones, pensamientos, creencias, formas de actuar. Pero muchas veces ese inconsciente se deja sugestionar por el inconsciente colectivo y no permite que lo que se quiere hacer se realice. Se realiza bajo una vibración del miedo, bajo una vibración de pronto de carencia. Pero cuando ese inconsciente colectivo tú lo pasas a un tercer plano y te enfocas en tu inconsciente y en tu consciente y estás tan decidido a hacer lo que en verdad quieres y te disfrutas ese momento de visualización, ese momento donde tú creas en el campo infinito de las posibilidades o en ese campo cuántico o en el universo, creas esa visualización de lo que en verdad deseas para ti, como Barnes hizo, o sea, quiero trabajar con Edison, más no para él. Y obviamente Barnes tuvo que haberse puesto a pensar cómo sería trabajar con Edison, qué riqueza le podría proporcionar trabajar con Edison. O sea, él de ese pensamiento no hubo a la final un para qué en vano, ¿cierto? Tenía que haber un para qué con éxito. Y no le importó las condiciones físicas que él tuviera en el momento. Su no tener dinero, su no conocer a Edison no le importó. No le importó nada de las limitaciones que había en el exterior y tomó una decisión. Ni su propia apariencia física le importó, simplemente estaba tan decidido a hacer lo que quería, ya lo sentía tan de él, que tomó la determinación de presentarse ante Edison. ¿Y que obtuvo? Su primera oportunidad, ¿cierto? De tener su primer trabajo con él. Ese es un primer escalafón. El ser humano en otra situación ve la oportunidad tan pequeña y dice, como él era su propósito, quería trabajar con él, asociarme con Edison, pero no trabajar para él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo primero que fue trabajar para él. Ahí es la primera prueba que nos pone esa creación que estamos haciendo.
Como su enfoque fue, quiero trabajar con Edison más no para él, pues bueno, ¿qué pasa si tú trabajas para él? Hasta ahí va a llegar tu sueño, hasta ahí va a llegar tu limitación, hasta ahí vas a hacerlo o vas a esforzarte un poquito más para continuar con lo que tú quieres. Este es el famoso ejemplo de estás en el gimnasio haciendo esa 10ª repetición y ya estás que no puedes, pero tú sabes que si haces 12 o 15 vas a ver el cambio en tu músculo. Entonces, es tu mentalidad, ¿te quedas ahí o te esfuerzas? Ahí viene otro paso importante, la decisión. ¿Te quedas en la víctima o sales del rol de víctima? ¿Te quedas en la zona de confort o das el paso? ¿Te quedas en el miedo o afrontas el miedo? Eso es lo que hace los grandes cambios. Obviamente, lo digo por experiencia propia. ¿Es difícil? Sí, la mente te pone 20.000 trabas, la mente te sabotea, te muestra lo que no quieres para ver si tú eres capaz de decir, yo quiero tal cosa, o sea, quiero ser socio de Edison y pase lo que pase voy a ser socio de Edison. ¿Cuál fue el diálogo interno de él? Él se decía, no importa, bueno, se los voy a leer textualmente. He venido aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida. Él no se puso a pensar en acabaré por cambiar de idea, probaré un trabajo de vendedor y me quedaré como vendedor. No, jamás. Él pensó todo lo contrario y él dijo, voy a ser socio de Edison, cueste lo que cueste, y voy a hacer lo que sea para llegar a hacerlo. Me imagino en ese entonces también esa parte de su pensamiento. Entonces eso es lo importante, que tan decidido estás tú a hacer por ti, por ese sueño que tanto tienes. Te invito a que te preguntes, si no tuvieras miedo, ¿quién serías? Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Si no tuvieras miedo, ¿qué tendrías? Y que estas 3 preguntas sean ese primer paso para empezar a identificar tu gran sueño y que ese primer sueño que tú tienes lo empieces a plasmar en un vision board, en un mapa de sueños, con afirmaciones, con una visualización. Yo muchas veces les pongo a mis pacientes, a mis participantes de los talleres, a crear una narrativa, esa narrativa de cómo quisieran ser, qué harían, qué tendrían si no tuvieran ese miedo. Lo escriben en positivo y eso mismo es lo que empiezan a visualizar. ¿Qué emoción? Me enfoco mucho en eso. ¿Qué emoción habría tras eso? ¿Cómo te gustaría sentirte con esa nueva creación que quieres, con ese nuevo sueño, con esa meta que quieres? Te invito a que tomes acción. Te invito a que empieces a hacer un cambio en tu vida, a que empieces a describir cuáles son tus miedos. Por lo general el ser humano tiene miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la injusticia, miedo al éxito. Es tan paradójico, el ser humano busca tener riquezas, ser reconocido, tener dinero, pero le tiene miedo al tener dinero, porque tras ese miedo hay muchas cosas camufladas. Entonces empiecen a discernir en esos miedos, en esos pensamientos. Y en estos días les estaré subiendo otro fragmento de este mismo capítulo. Está muy interesante, por eso decidí comenzar con este libro. Entonces, si les gustó, déjenme saberlo. Si llegó a ustedes, si algo hizo un clic en ustedes, déjenme saberlo. Gracias por escuchar y por estar aquí presentes. Les deseo un feliz día y tomen acción.